Una breve historia del libro grande. En mayo de 1938, cuando empezó a trabajar en la redacción del primer borrador de lo que ahora se conoce como el libro grande, Alcohólicos Anónimos, en la ciudad de Nueva York y en Newark, New Jersey, BW había estado sobrio unos 3 años y medio. El Dr. Bob llevaba sobrio unos pocos meses menos de 3 años, y los otros 100 miembros pioneros que de alguna que otra manera contribuyeron a escribir el libro habían estado sobrios por periodos de tiempo que iban de un par de meses a un par de años. Los miembros pioneros se dieron cuenta de que el libro necesitaría una sección de historias. Tendríamos que presentar pruebas en forma de muestras vivientes, de testimonios escritos de nuestros propios miembros. Se consideró que la sección de historias podría identificarnos con el lector lejano de una manera que el texto mismo tal vez no pudiera hacerlo. Las palabras citadas en este librillo aparecen en el libro Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad, en el que BW cuenta la historia de la redacción del libro grande. El Dr. Bob y los miembros de Akron hoy lideraron este trabajo. Un miembro del grupo Akron era un antiguo periodista con 2 años de sobriedad llamado Jim. Él y el Dr. Bob fueron a buscar a todos los miembros de Akron que tenían un historial de sobriedad considerable para recopilar sus testimonios. En la mayoría de los casos, Jim entrevistaba a los posibles narradores y escribía él mismo sus historias. El Dr. Bob escribió la suya. Para enero, el grupo Akron había recopilado 18 historias. En Nueva York, donde no había nadie con experiencia de escribir, decidieron que cada miembro con una sobriedad considerable escribiera su propia historia. Cuando Bill y otro miembro se pusieron a corregir estos intentos chapuceros, hubo algunas objeciones. ¿Quiénes éramos nosotros, dijeron los escritores, para corregir sus historias? Esa era una buena pregunta, pero no obstante las corregimos. Las quejas de los narradores amainaron finalmente y se completó la sección de historias a finales de enero de 1939. Y también, por fin, el texto. El libro seguía sin tener un título. Desde hacía varios meses, los grupos de Akron y Nueva York habían venido haciendo votaciones para encontrar un posible título. Eso se había convertido en una forma de diversión e interés para después de las reuniones. El título Alcohólicos Anónimos había aparecido al principio de las discusiones, no sabemos quién usó por primera vez esas palabras. Después de que nosotros los neoyorquinos habíamos dejado los grupos Oxford en 1937, nos solíamos describir como un grupo de alcohólicos sin nombre. De esta frase a la idea de Alcohólicos Anónimos había solo un paso. Se consideraron más de 100 títulos, pero al final todo se redujo a 2, Alcohólicos Anónimos y La Salida, y cuando los dos grupos votaron, La Salida recibió una ligera mayoría. Entonces uno de los Alcohólicos Anónimos fue a visitar la biblioteca del Congreso para investigar cuántos libros había titulados La Salida y cuántos llamados Alcohólicos Anónimos. Había 12 con el primer título, ninguno con el último, y como nadie quería que el libro fuera la 13 o Salida, el problema quedó resuelto. Así es como obtuvimos el título para nuestro libro, y así es como nuestra sociedad obtuvo su nombre. Así fue como este grupo de hombres y mujeres poco estables y a menudo temerosos de alguna manera llegaron a publicar, el 10 de abril de 1939, Alcohólicos Anónimos. Este libro llegó a ser un plan para la recuperación del alcoholismo que ha sido seguido con éxito casi 80 años y una especie de fenómeno editorial. El libro grande ha sido traducido a 69 idiomas y lo leen millones de personas en unos 180 países de todo el mundo. Se han distribuido aproximadamente 35 millones de ejemplares de las 4 primeras ediciones del libro grande en inglés. Se vende en todo el mundo cerca de 1 millón de ejemplares al año. Las raíces del libro grande en español, no se sabe quién produjo la primera traducción al español de Alcohólicos Anónimos ni siquiera cuando el libro fue por primera vez traducido. Una narrativa histórica que nos ha sido transmitida cuenta que la primera traducción del libro grande fue hecha en 1946 por la mujer de un miembro de Alcohólicos Anónimos de habla hispana, Ricardo P. con miras a alcanzar a sus compatriotas mexicanos. El manuscrito fue supuestamente entregado a BW por Ricardo. Recientemente encontrada, bien guardada en nuestros archivos históricos, una nota, escrita a mano, por Bill y destinada a Ricardo, fechada julio de 1946, dice: en reconocimiento y con agradecimiento profundo por sus arduas labores de traducción, para que nuestros hermanos hispanoparlantes de todas partes del mundo pasen de las tinieblas a la luz. Otra traducción, realizada en los primeros años de la década de los 50, se atribuye a Frank M. del Grupo Hispano de Nueva York, de origen puertorriqueño.
Es probable que esta traducción se hiciera en los primeros años de la década de los 50. En fechas posteriores, la supervisión de traducciones llegó a ser una norma establecida de Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Pero en esa época, la Oficina de Servicios Generales no hacía revisiones de las traducciones. Encontramos la primera referencia a una traducción al español en un memorándum referente a literatura de Alcohólicos Anónimos fuera de los Estados Unidos, fechado el 17 de enero de 1952. En Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, publicado en 1957, B.W. Escribió: más que nunca, tenemos necesidad de buenas traducciones de la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero siempre hemos encontrado colaboradores competentes para satisfacer esta necesidad. A continuación hizo referencia a la traducción de Frank M. Se enviaron ejemplares de esta traducción a México, Puerto Rico y Nueva York, pero no fue impresa en cantidades sustanciales hasta los primeros años 50. Parece que esta traducción también fue utilizada en El Salvador y Colombia, y en estos países y en los Estados Unidos se publicaron varias ediciones del libro. Se informó que en abril de 1955 la versión en español del libro grande, anteriormente disponible en Puerto Rico, había sido reimpresa por Alcohólicos Anónimos Publishing, Inc. y estaba a la venta al precio de $3,20 por ejemplar. Luego, en las actas de la Junta de Directores de Alcohólicos Anónimos Publishing, con fecha del 19 de enero de 1956, aparece apuntado el hecho de que los grupos de Alcohólicos Anónimos de España querían tener esta versión para sus miembros. Durante unos cuantos años, había en circulación varias traducciones al español del libro grande. Cuando la Oficina de Servicios Generales contrató a su primer coordinador de servicios en español, Vicente M., él revisó cuidadosamente las traducciones existentes y expresó su preocupación por la versión que se estaba distribuyendo en ese entonces. En colaboración con el editor y traductor de la OSG, revisó otra traducción ya existente y, después de comprobar su fidelidad al inglés, envió ejemplares de esta versión a las OSG de los países participantes en CIATAL, la Comisión Iberoamericana de Traducciones y Adaptaciones de la Literatura de Alcohólicos Anónimos, para su revisión y comentarios. Después de recibir y tomar en consideración los comentarios, Alcohólicos Anónimos World Services, Inc., en 1986 decidió publicar esta cuidadosamente revisada traducción al español del libro grande exclusivamente. No obstante, no había ninguna traducción del libro grande publicada en el mundo con una sección de historias personales de miembros de habla hispana hasta que el coordinador de servicios en español de la OSG inició el proyecto en 1987. El fruto de ese proyecto, la edición en español de Alcohólicos Anónimos publicada en 1990, fue la primera en incluir, junto con el texto básico, 12 historias escritas en español por miembros hispanohablantes. En 2004, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que se publicara una tercera edición del libro grande en español. Un comité especial, compuesto de 3 traductores profesionales, incluyendo el personal de la redacción de literatura en español de la OSG, un miembro bilingüe del personal de la OSG y 2 voluntarios, miembros bilingües de Alcohólicos Anónimos. En la tercera edición aparecería una sección ampliada de historias escritas originalmente en español. De un total de casi 200 manuscritos presentados, el comité seleccionó 32 historias nuevas para inclusión. La tercera edición fue publicada en febrero de 2008 y se está distribuyendo en su quinta impresión en los Estados Unidos, Canadá y en los países de Latinoamérica, en Europa y otros lugares. ¿Cómo nació el libro grande en francés? La historia de la traducción al francés de Alcohólicos Anónimos se centra en la provincia de habla francesa de Quebec, Canadá. En 1952, un miembro de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Quebec llamado Jacques, no hay registro de su apellido o inicial, pidió y recibió permiso para preparar una traducción de una versión más corta del libro grande, concretamente, los 11 primeros capítulos. Más tarde, en 1959, la Oficina de Servicios Generales de la provincia de Quebec creó un comité de literatura y D.B., fundador de Alcohólicos Anónimos en Quebec, escribió a la oficina de Nueva York para explicar los obstáculos que había encontrado al traducir los materiales de Alcohólicos Anónimos al francés. El Comité de Literatura cambió su nombre al de Les Editions Francaises Alcohólicos Anónimos, es decir, las ediciones francesas de Alcohólicos Anónimos, en 1961, y se hicieron progresos en la traducción al francés del libro grande. Los futuros editores emprendieron una búsqueda de historias, poniéndose en contacto con miembros de Alcohólicos Anónimos de Quebec y de países europeos de habla francesa.
La primera edición, completa del libro grande en francés, contenía 11 historias del libro en inglés y terminaba con el apéndice segundo, la experiencia espiritual. Después de esta parte del libro, había 8 historias de miembros de habla francesa de Canadá y Europa, seguidas de la última parte de 12 pasos y 12 tradiciones, específicamente las 12 tradiciones. Finalmente, se han publicado algunos extractos de Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad al final del libro grande en francés. El 2 de marzo de 1963, se reunieron 350 personas en el auditorio de los Jardines Botánicos de Montreal para el lanzamiento de la nueva edición en francés de Alcohólicos Anónimos. Joece, uno de los traductores, entregó a EBM, miembro del personal de la OSG de Nueva York, un ejemplar del libro para el cofundador de Alcohólicos Anónimos, BW. El libro había sido impreso con la ayuda económica de Alcohólicos Anónimos World Services, Inc., y también se distribuyó en Francia, Italia, Bélgica y Suiza. En 2013, se conmemoró el 50º aniversario de la primera edición del libro grande en francés, Les Alcooliques Anonymes, con etiquetas pegadas en las sobrecubiertas de los libros que fueron distribuidos en Canadá de habla francesa y los Estados Unidos. La cuarta edición, impresa por primera vez en 2003, se encuentra ahora en su 9ª impresión.